Sí, pues con eso de que necesito su consentimiento, pues entonces, bueno, creo que sí ya va implícito. A ver, entonces para sacar aquí el promedio de velocidades es importante recordar, y aquí me hizo falta entonces, si ya tienen impreso estas hojas, me hizo falta poner que quiero que esté determinando es promedio, ¿eh? Aquí donde estoy poniendo la mano, ahí sobre esta variable, ahí póngale promedio, pues eso se representa como lo he puesto aquí arriba, es decir, con paréntesis, como tipo mayor y menor, ¿no? Paréntesis como triangulares, digamos. Entonces, porque lo que estoy obteniendo es un promedio, ¿no? Entonces aquí va el promedio de volumétrico. Entonces recuerden cómo se define esto. O sea, el promedio volumétrico al final del día es un promedio sobre un medio continuo. Y entonces eso significa que hay que sacar la integral, en este caso doble, porque vamos a hacer un promedio sobre una superficie. Si fuera sobre todo el volumen de cuerpo, pues entonces sería una integral triple, pero aquí me basta con hacer una integral doble, de hecho. Si lo hubiera tomado como integral triple, o sea, si hubiera hecho un promedio en volumen realmente, el resultado era el mismo. O sea, porque al final de cuentas vamos a obtener un número, ¿no? Entonces, acuérdense que aquí de lo que trata es de que el perfil que tengamos, que ahora ya no va a ser parabólico, porque es una combinación de parabólico con logarítmico, pues se va a achatar. O sea, lo que vamos a obtener es un tipo perfil que se va a parecer a un flujo pistón, unidimensional y todo. Entonces, pues hay que obtener entonces, digamos, la suma o la contribución de todas las velocidades en la partición que hagamos sobre esta superficie, entre la superficie dicha, pues entre el área de la superficie. Ahora bien, para ello es importante ubicar, pues, qué queremos hacer. Entonces, como el tipo de perfil que tenemos, ¿no? Actúa perpendicular sobre Z, entonces el área sobre la cual queremos hacer el promedio debe de ser de una superficie que es perpendicular justo sobre Z. Es decir, voy a poner otra vez el esquema original, que está acá. Ahora sí, fíjense que voy a hacer el promedio sobre todo el cuerpo, ya no sobre el elemento de volumen, porque el elemento de volumen finalmente nomás nos sirvió para obtener el balance. Pero ya para estos efectos, entonces tengo que ir al cuerpo original de nuevo, que es decir, pues todo el sistema de cilindros concéntricos. Pues eso es lo que tengo que hacer aquí. Y entonces ubicar que, bueno, el perfil de velocidad entonces va ascendente, no es precisamente una parábola, tiene un comportamiento logarítmico por allí. Acuérdense que es una contribución de dos efectos, pero lo que queremos hacer es achatar esta cosa a flujo pistón. Entonces tenemos que fijarnos que el área de sección transversal sobre la que actúa, pues es justamente la de este ángulo, o la de aquí, o en este caso concreto donde dibujé los perfiles, pues aquí. O sea, pero en todo caso es una superficie de tipo rondana o un ánulo o algo así. Entonces quiere decir que el área que tenemos que calcular, o la región, la superficie sobre la cual hay que actuar, pues es esta, es de este estilo, ¿no? Y para reproducir entonces a superficie las coordenadas que juegan, de las tres posibles coordenadas cilíndricas, las tres que juegan aquí son el radio, por una parte, y es el ángulo por otro. Porque para poder reproducir esta cosa, el radio se mueve desde capa de R hasta R, y ese segmento, pues darle toda la vuelta, de 0 a 2pi. Entonces, pues esas son las coordenadas que se van a mover, radio y ángulo, que son precisamente las coordenadas que no son Z, ¿no? Si la superficie sobre la cual hay que integrar debe ser perpendicular a Z, pues seguramente Z no va a vivir en esa superficie, porque Z es perpendicular a las otras dos direcciones, ¿no? Entonces vamos a regresar donde andábamos, ¿no? Que ya casi acabamos, ¿eh? Por otra parte, espero. Muy bien. Lo que pasa es que ya estas son cuentas nada más, ¿no? Y los detalles finos, en todo caso, están para cómo definir el promedio, ¿no? Entonces, por ello, aquí tenemos entonces que la primera integral la hacemos, por ejemplo, con respecto de R. Acuérdense que esa era una de las coordenadas importantes para reproducir la superficie sobre la cual estamos trabajando, y el ángulo, ¿no? O sea, la integral con respecto a la variable angular. Esta R del jacobiano siempre va a aparecer en coordenadas cilíndricas porque es el factor de escalamiento, digamos, es el costo que tenemos que pagar por haber cambiado de coordenadas, ¿no? En realidad aquí lo que está actuando es el teorema de cambio de variable, ¿eh?
que ustedes ya saben utilizar para integrales. Entonces, eso es lo que está metido en realidad aquí. Aquí hay un cambio de variable aunque no se vea por el cambio de coordenadas. Aquí en esta velocidad, pues tenemos que sustituir el perfil de velocidades que ya teníamos, o sea, aquella contribución de efecto parabólico más logarítmico horrible que obtuvimos anteriormente, pues tenemos que insertarlo ahí. Como acabo de decir, pues los límites de integración para la variable R, o sea, es decir, la integral tiene que correr desde capa de R hasta R, y con respecto a teta, pues de 0 a 2pi, y vamos a dividir sobre el área justamente de ese ángulo, que si no supiéramos cómo calcular esa área, pues entonces la tendremos que calcular como una integral de este estilo, pero con la función unitaria aquí adentro. O sea que en lugar de poner velocidad, tendremos que poner un 1 ahí y resolver la integral pues, para obtener esta. Por fortuna no tenemos que hacer eso porque además es un cálculo muy sencillito sacar esa área, ¿no? Pues es el área del círculo más grande, es decir, de radio R mayúscula, menos el círculo de radio menor, que es capa de R, ¿no? Entonces obtenemos de esa manera esto, que finalmente es la contribución del área más grande menos el área más pequeña. Factorizamos los elementos en común por distributividad y tenemos que entonces el área del ángulo, pues es esta cosa que está aquí. Y esa es la que vamos a insertar allí, eventualmente. Por lo pronto, ahorita nomás vamos a resolver la integral, ¿no? O sea, la pura integralita. Y al final hacemos cuentas con todo para sacar el promedio completo. Muy bien. Entonces empezamos por observar y notar que entonces una vez sustituyendo el perfil de velocidades aquí, en esta primera integral, realmente, pues todo es función de R, ¿no? Y entonces hay que resolver esta integral, ¿no? Eventualmente. Sin embargo, cuando resolvamos esta integral, todo va a quedar como función de R en el peor de los casos. Función de R va a ser la primitiva de esta integral, que va a ser evaluado desde capa de R hasta R. Y cuando nosotros hagamos la evaluación entonces ya todo esto se va a convertir en una constante, es decir, en un número. Y ese número, esa constante puede salir de la otra integral de una vez, o sea, lo puedo hacer antes de resolver esto incluso. Yo sé que al terminar de resolver esa integral, finalmente vamos a tener algo que es invariante con respecto a teta, ¿no? Entonces, lo estoy sacando de allí, como la constante que es, ¿cierto? Entonces, nada más me quedé con la integral de teta, de la función unitario, de 0 a 2pi, pero resolver eso es muy sencillo, porque la integral esa pues, simplemente da teta, es a la bolón de 0 a 2pi, y por lo tanto el resultado de pues es 2pi, que allá obtengo aquí, y que entonces ahora sí regreso toda la expresión esta aquí, ¿no? Donde andaba. Entonces, pues ya resolví al menos una integral, ¿no? Pues ahora hay que hacerse cargo del otro. O sea, y esa expresión, pues no es nada, tampoco es una cosa tan difícil, ¿no? Fíjense que aquí lo que hemos hecho es que este logaritmo lo hemos descompuesto con propiedades de logaritmo, y recuerden que el logaritmo de un cociente, pues es la resta del logaritmo, que es lo que estoy utilizando aquí, que eso es más conveniente siempre que quieran derivar integral, ¿no? Este jacobiano, pues multiplica por cada uno de los términos, entonces el primer término, que era unitario, era la constante 1, que multiplica por R y da R. El segundo término, que es R cuadrada, por R, pues R cúbica, entre R mayúscula al cuadrado, menos 2 veces este término logarítmico, que multiplicado por R, pues ahí tenemos, ¿no? Y aparte utilizar la propiedad del logaritmo. Entonces, aquí ya nada más son cuentas. En realidad, sería cosa de que ustedes agarraran ahí lápiz, pluma y papel para que verificaran que todo esto es correcto, ¿cierto? Sin embargo, pues es obvio que no son tan difíciles estas cuentas, ¿no? En el primer caso, recuerden que aquí la integral es el señal, tiene propiedad de linealidad, y que entonces puede actuar sobre cada uno de los términos presentes en este corchete. Cuando actuamos sobre el primer término lineal, pues entonces la integral da R cuadrada medios, un término cuadrático. Cuando actúa sobre la segunda sumando, pues ahora es R a la cuarta entre 4, la R mayúscula al cuadrado se preserva aquí por ser una constante. La integral entonces del siguiente término va a salir menos 2 veces lambda cuadrada, que esa es una constante, ¿no? Por logaritmo natural de R, que es otra constante. Aquí lo que está pasando es que estoy abriendo esta resta, o sea, estoy multiplicando esto por cada uno de estos términos, y entonces cuando hice la primera integral, pues o sea, multiplicando por y haciendo la integral de eso, pues queda R cuadrada medios, ¿no? Y todo eso va a ser evaluado pues entre capa de R y R. La otra integral, por lo pronto, nomás la estoy cantando. O sea, es decir, menos por menos, pues ya va a dar más,
2 veces lambda cuadrada, y luego la integral del producto de R minúscula por logaritmo de R, ambas son variables, en dr, ¿no? Y esto, como claramente se ve, pues tiene que ser resuelto por partes, ¿no? Entonces, integración por partes allí. Obviamente aquí lo que hay que, la parte que hay que agarrar como U, es decir, para derivar, y como B para integrar, pues es la parte la parte para derivar U, es la parte justamente que no puedo integrar así de golpe, ¿no? Que es el logaritmo de R, que es lo que estoy poniendo aquí abajo. Es decir, aquí estoy resolviendo la integral esta, ¿no? Por partes. Entonces, U fue el logaritmo de R, dB va a ser la otra parte que quedó, R de R, la diferencial, digámoslo así, de U es 1 entre R de R, y la integral de D es R cuadrado medios. Recuerden que cuando están manejando por partes, no pongan una constante arbitraria aquí, porque esa constante más bien va hasta el final, y poner una constante acá les va a liar. O sea, de todos modos el método no lo pide. Porque acuérdense que por partes, finalmente es una fórmula que nace de aplicar el teorema de la función inversa sobre la regla de derivación de Leibniz del producto. O sea, utilizan la regla de derivación de Leibniz del producto, le aplican integrales en todos lados, y ya sale la fórmula de integración por partes, ¿no? Entonces, no requieren poner constante aquí, ¿eh? Eso va hasta el final. Entonces, finalmente echan a andar la por partes, que es U por B, menos B por DU, ¿no? Eso es lo que hacemos, y entonces queda pues este resultado. Este resultado. Este fue entonces el resultado de poner U por B, que es precisamente este primer término que estoy poniendo acá, y luego sería menos la integral de este por este. Pero la integral de este por este, fíjense, aquí va a quedar un término lineal cuando multiplican esta B por esta de U. Es decir, R cuadrada entre R, pues es simplemente R. Entonces va a quedar R medios. Y cuando ustedes integren R medios, el 1 medio sale de la integral, y entonces la integral de R, pues es R cuadrado otra vez medios, y el 1 medio por el 1 medio que ya estaba, eso es un cuarto de R cuadrada, y entonces sí. O sea, este es el resultado de integrar el producto de este por este. Porque así lo marca el por partes. Y después de eso lo vamos a evaluar pues de capa de R a R. Eso es lo que pide la integral, ¿no? Entonces, de hacer eso, vienen estas cuentas que están ahí, que es simplemente convencerse de que eso es adecuado, ¿no? Que es, pues, evaluar toda esta resta en R primero, que es lo que he puesto aquí, ¿no? Y evaluar después todo eh, capa de R, ¿no? Puede factorizar lo factorizable, ¿no? Evaluar esto en capa de R, pues es poner esto en lugar de R minúscula capa de R, en lugar de R minúscula aquí también capa de R, va a quedar esta parte que está aquí, y lo que pasa es que factoricé un medio por distributividad. Por eso es que es un medio aquí, no lo notan, y acá en lugar de ver un cuarto, pues es un medio, ¿no? Y eso lo volví a repetir aquí. Entonces, pues sí, como que me he saltado algunos pasos, pero al final de cuentas más o menos son claros. Después, pues es agrupar términos comunes. O sea, primero lo que es dependiente de logaritmos, agruparlo, y lo que no lo es, o lo que es dependiente de términos cuadráticos, pues agruparlos también, y entonces factorizar otra vez por distributividad de R cuadrada, que por cierto, esta R cuadrada podría salir incluso hasta acá afuera, según he visto aquí. A lo mejor hubiera sido más sencillo si ustedes hubieran evaluado cada uno de estos términos por separado. O sea, primero evaluar R y capa de R, y luego R y capa de R, y iban a llegar hasta acá de un solo golpe, ¿no? Pero bueno, eso ya es experiencia de cada quien, ¿no? Uno se da cuenta de esas cosas pues hasta después de que lo hiciste, ¿no? Muy bien, entonces ahora lo que sigue es regresar toda esta cuenta que está ahí, ¿no? Al problema original, que es decir aquí, y todavía multiplicado por 2 lambda cuadrada, y luego todo esto que está acá, a su vez evaluarlo en capa de R y R, de manera análoga como está aquí, y hacer simplificaciones, ¿no? Que es finalmente lo que he hecho aquí, y que yo ya ahí sí les pediría que lo verificaran ustedes. No sé si lo quieran verificar ahora o mejor se les quede como actividad extra, pero aquí ya son cuentas. O sea, aquí no es nada
que no hayan hecho ustedes per se, ¿no? En otros lados. Entonces, sí, yo creo que les encargo mejor que revisen esto, pero son cuentas, ¿eh? O sea, esto ya no es fenómenos de transporte, ni siquiera cálculo, ya es álgebra nada más, ¿eh? Entonces, sí, o sea, realmente esto es así. Y están hechas, o sea, pero de todos modos, aunque esto no estuviera hecho, ustedes podrían seguir la lógica ya de esto, porque ustedes saben hacer esto sin problemas, ¿no? Entonces de allí van a tener que, de todos modos están mostrados algunos pasos, porque tampoco es que, pues hay cuentas que uno no se puede saltar así de memoria tan fácilmente, ¿no? Entonces, pues sí tuve que detallar varias cosas. Seguramente ustedes cuando estén trabajando de hecho, van a encontrar pues formas a lo mejor como más cómodas de trabajar el álgebra, ¿no? Yo de repente como que me complico ahí. Entonces, pues ya ahí cada quien puede accionar como quiera, ¿no? Pero la cosa es que al final de cuentas el promedio que estábamos buscando termina siendo esto, ¿no? Y nuevamente hago el comentario, ¿eh? Es decir, realmente observen y noten que si no fuera por estas capas, es decir, por el parámetro asociado al radio menor, al del cilindro menor, realmente ese promedio ya lo conocemos. Porque si no estuvieran estos términos aquí, es decir, si capa tiende a cero, es decir, si el cilindro menor tiende a tener radio cero, o es decir, a desaparecer, pues entonces esta cosa sería cero, lo de arriba nada más queda uno, lo de abajo vuelve a ser infinito, uno entre infinito pues es cero, entonces todo esto se va a cero, y entonces tendrán uno, y es uno multiplicado por esta cosa, que en el problema anterior era la velocidad máximo medias, que es lo mismo que estamos viendo aquí. Entonces, otra vez, esta es una generalización del problema anterior, ¿eh? Una vez más vuelve a pasar eso. Y es lo que hago mención aquí, o sea, lo que comento. Si esa capa tiende a cero, pues entonces el promedio tiende al que ya conocíamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues no es de extrañar, ¿no? Todavía si quieren utilizar un resultado previo que teníamos, que en realidad todo este cociente se puede poner como función del parámetro máximo, lambda, teníamos que esto es igual a 2 veces lambda cuadrada, pues lo pueden poner. Claro que es revoltijo de parámetros, ¿no? Pero la forma de esta cosa pues es mucho más sencilla. Y además también se puede interpretar muy bien, porque si capa tiende al revés, si lambda tiende a cero, capa también va a tender allí. O sea, si la zona del máximo, ¿no?, tiende hacia cero, es porque capa, que era el radio menor, antes tendría cero. O sea, está obligado por este. Y también lo obliga, porque si la capa también tiende hacia cero, recuerden que la lambda está pegadita hacia capa, ¿no? Entonces, como que si esto tiende a cero, esto también va a tender a hacerlo. Entonces, como que es más fácil notar este promedio desde acá, ¿eh? Esa dependencia es más cómoda. De todos modos, esto es una constante, de todos modos, este promedio, pues, es positivo o negativo con base a esta resta, ¿no? Que es el gradiente de presiones modificado, y pues si realmente el flujo es ascendente, será porque la presión de la sección de abajo era mayor que la de arriba, ¿no? La presión modificada, acuérdense, modificada por la presión de columna, ¿cierto? ¿Dudas hasta aquí? Yo sí, profe. ¿No? Dígame. Ajá. Dijo que para este cálculo íbamos a utilizar de referencia el cuerpo original, ¿no? El de un tubo dentro de un tubo. Bueno, ¿qué pasaría si tomáramos, por ejemplo, uno como el que dejó de tarea, que es solamente un tubo vacío? ¿Cuáles serían mis límites de integración? Fíjate, en un tubo vacío, como ahora sí tienes que hacer el promedio sobre todo el cuerpo, sobre todo el sistema, pues entonces tendrás que ir desde el centro hasta el radio del tubo. Pues es decir, desde el radio igual a cero hasta R mayúscula. Entonces hubieras tenido que tomar en tus límites de integración aquí arriba, pues desde 0 hasta R. Y eso sí, teta sí va a poder mover desde 0 a 2pi. Entonces sería casi la misma integral, pero aquí desde 0. ¿Lo doy a entender? De hecho, Sí. el asunto, vaya, la complejidad ya de este problema es justo que no empezaste allí, ¿no? En 0, sino empezaste más adelante. De hecho, eso es lo que está haciendo que toda la función se traslade, pero además no es una traslación cualesquiera. O sea, lo que ocurre es que como la C1, o sea, la constante de integración, cuando estábamos calculando el perfil de velocidades, como esa C1 no se anuló,
dio lugar a un término logarítmico, ¿no? Que es el que está complicando todo aquí. O sea, complicando para efectos de cuentas, ¿no? Y no es que sean de cuentas muy sofisticadas, pero sí son engorrosas, ¿no? O sea, es más largo y sinuoso el camino aquí de solución, ¿no? Bueno, entonces dijo que de 0 a 2pi y después de 0 a r, mayúscula. Y sí, así mero es. Ok, gracias, profe. Ándele. ¿Alguna otra duda por allí? No. Ok. Digo sin pena, ¿eh? Y voy a esperar a que más hable por ahí. Pero sí, o sea, todo, o sea, aquí todo debe de quedar súper claro, sobre todo la parte física, vean. O sea, las cosas que me están preguntando, cómo van los límites de integración, a lo mejor cómo se calculaba esta área, en fin, todo debe de quedar súper claro. Digo, por lo del cálculo, pues es cálculo, ¿no? Digo, y hay que ser cuidadosos porque si uno se equivoca por ahí en un signo, pues ya se fastidió todo, ¿no? Y que sí suele pasar, ¿eh? Entonces, lo digo para que lo tengan en mente para el examen, que ya será pronto, yo creo, ¿no? Muy bien. Acuérdense que también me pueden preguntar vía WhatsApp o eh, vía comentarios, que también ofrece esta herramienta, el Meet. Miren, en realidad hacer todo esto es bastante metódico. O sea, como que hacer balances envolventes es bastante cuadrado, ¿no? Cuando se entiende como toda la metodología. Aquí no es que tengan que aprenderse todos los pasos habidos y por haber, sino que sí necesitan estar entendiendo qué se está haciendo en cada uno de ellos. Si es así, entonces como que no son tantos pasos, ¿eh? Entonces como que la receta es muy corta, de hecho, ¿no? Entonces, aspiraría entonces a hacer entender estos pocos pasos que se necesitan, ¿no? Eh, porque si ellos entienden, pues ya todo lo demás está lacha. Sí, es cierto, es muy laborioso, pero está lacha a fin de cuentas. Muy bien, entonces podemos seguir. Sí. Gracias. Sí. Bueno, pues vamos al siguiente. Fíjense, pues una vez obtenido ya ese promedio de la velocidad, ya es trivial obtener caudal y flujo másico, porque el caudal simplemente es la velocidad media, ¿no? La velocidad de flujo, que para el caso de régimen laminar, pues es la misma que el promedio volumétrico, multiplicado por el área de flujo, que es el área de la superficie perpendicular al flujo del fluido, ¿no? Ya tenemos entonces esta expresión que recordemos que es como la velocidad media que ya conocíamos, el problema que hicimos en clase, multiplicado por 1, pero acompañado, digamos, de toda esta parafernaria, ¿no? Que depende de capa, pues, del parámetro del radio, del cilindro pequeño, pues. Bien, pues esto tiene que ser multiplicado por el área que es perpendicular a Z, pero esa área perpendicular a Z, de hecho, ya la conocemos, o sea, porque ya la habíamos calculado nosotros aquí, es el área del ánulo, y eso era pi por radio al cuadrado por 1 menos capa al cuadrado. O sea, entonces hay que multiplicar esta velocidad media por y vean que cuando hagamos eso, este R cuadrada que estaba aquí, la velocidad media multiplica por R cuadrada que está allá, y eso da lugar a R a la cuarta. Entonces, todo esto por pi por R a la cuarta por esta diferencia de 1 menos capa al cuadrado, ¿no? Que es finalmente lo que estamos viendo acá. Es el caudal. Y calcular entonces flujo másico ya es trivial porque es este resultado por la densidad. Ya se fue el inciso D, ¿no? Con eso. Número de Reynolds tampoco va a ser difícil porque la talacha dura que habíamos hecho ya se efectuó, pues ya se llevó a cabo. Y acuérdense que el número de Reynolds se puede calcular como sigue. Número de Reynolds es la comparación de
mecanismo convectivo versus difusivo. Es decir, son fuerzas inerciales sobre fuerzas viscosas, ¿no? O es decir, los parámetros importantes asociados a ella, o a estas dos. Hablar de convección es hablar de velocidad media, y hablar de difusión molecular es hablar de viscosidad, ¿no? O sea, de esfuerzos viscosos, viscosidad. Y lo demás, todo el producto de parametrajes que está allí, es para que lo que está arriba tenga las mismas unidades de abajo y esto pueda ser comparativo, ¿no? Manzanas con manzanas, peras con peras, fuerzas con fuerzas, digamos, ¿no? Y entonces es la densidad por la velocidad media, por una longitud característica, que aquí yo puedo utilizar como longitud característica al radio hidráulico o al diámetro hidráulico, lo que quieran, ¿no? Si utilizamos el radio hidráulico, recuerden que este está definido, como he dicho acá abajo, es decir, el área perpendicular a Z, o sea, la dirección de movimiento global, entre el perímetro de pared mojada. Y esa área perpendicular a Z, nuevamente ya la conocemos, es pi por radio al cuadrado multiplicado por esta diferencia de cuadrados, ¿no? Y el perímetro en pared mojada, recuerden que es el perímetro de la misma área, de la misma superficie, pues es el perímetro de la superficie que estamos manejando, pero lo que sí moja, o lo que sí está en contacto, o sea, la pared con el fluido, o sea, el fluido en contacto con la pared, ¿no? Entonces, pero como en este caso es un ánulo, es una rondonita, pues ahí todo el fluido está en contacto como que, o sea, con las dos circunferencias, ¿no? Con la de radio menor y con la de radio mayor. Entonces quiere decir que ahí calcular el perímetro es resta de perímetros del círculo más grande menos el más pequeño. Entonces, al hacer esto, tenemos entonces que es 2pi por r, es el perímetro, entonces, del cilindro más grande, más, porque hay que sumarle entonces el perímetro interior, 2pi por capa de r. Es una suma de perímetros, suma de longitudes, pues, ¿no? Y entonces al hacer esto, podemos factorizar el 2pi, de hecho el 2pi por r, y entonces notamos cómo pi cancelan, un r cuadrada también canceló con un r lineal, va a quedar un r nada más allá arriba, el medio sobrevive, y entonces queda 1 menos capa cuadrado, y acá abajo 1 más capa, de hacer distributividad aquí, ¿no? Entonces, a ver, convénzase de esta cuenta, ¿no? ¿Sí le queda clara esa cuenta para todos? Sí, profe. Sí, Perfecto, ¿no? sí, todo bien. Todo bien, ¿va? Entonces, noten que esta, por ser una diferencia de cuadrados, pues se puede escribir como 1 menos capa por 1 más capa, ¿no? Entonces el 1 más capa anula con este. Yo no sé a ver por qué no lo hace, ¿eh? ¿Por qué no le llega acá? Hasta tuve que revisar como 1000 veces mi cuenta porque dije, pues es que yo veo que aquí se cancela y ver, no, no sé por qué, realmente, ¿no? Entonces, pues este es el resultado una vez simplificado esto, ¿no? Y entonces, por lo tanto, número de reinos es sustituir esta cosa aquí, pero también entonces la velocidad media sustituirla, que fue todo este marketing que está puesto acá, y pues finalmente quedó esto, ¿no? Es que acuérdense que la velocidad media carga un radio al cuadrado, que multiplicado por este ya da cúbico, ¿no? Y toda la demás expresión, pues es de la velocidad media. Esta densidad se preserva de aquí, la viscosidad también, y y bueno, lo que pasa es que, fíjense, es que para recordar, ¿no? Cómo estaba la velocidad media. Pues es que la velocidad media es todo 8 veces mu por L. Entonces a mu multiplicó por esta mu y es mu al cuadrado. Esa L es esta, y el 8 multiplica por este 2. Pues da 16. ¿Está bueno? Sí, profe. A ver, ya a ver, déjenme. A lo mejor ahí, para que lo vean en otra perspectiva, ¿no? A lo mejor hasta se ve menos, ¿no? Pero eh,
Para que vean toda la cuenta, ¿no? Nada más. Para que no se les pierda, ¿sí? Bueno, entonces, si no hay dudas hasta acá, digo, estoy dejando tiempo para que pregunten. Ya preguntaron, profe, en el chat. ¿Ya preguntaron? El chat, muy bien, Aquí. Ajá. gracias. Voy. A ver. Bueno, es que la velocidad media es la velocidad que teníamos justamente en el inciso anterior. O sea, todo el relajo que hicimos de integrar y todo esto que les acabo de platicar fue para obtener la velocidad media. Este es un promedio volumétrico al régimen laminar y es el que estamos utilizando como velocidad media aquí abajo, ¿no? Fue toda la discusión que habíamos tenido. ¿Alguna otra duda? Todo bien, profe. ¿Puedes seguir? Sí, muchas gracias, ¿no? Entonces, sigamos. Todo bien. Muy bueno, entonces. Sí se ve bien todavía ahí, ¿verdad? Un poquito más, si se puede acercar. Sí, podemos. No es que se lo puse así para que, hace ratito, para que se viera como toda la cuenta, ¿no? Muy bien. Para la distribución de fuerzas, entonces tenemos que hacer la definición de tau, ya no en el sentido de flux difusivo, sino en el sentido de esfuerzo de corte. Y como esfuerzo de corte, pues es la variación infinitesimal de la fuerza, ¿no? Que está ejerciendo el fluido con respecto al área sobre la cual está aplicando, que es un área que es perpendicular a la dirección R, ¿no? Recuerden que estos subíndices de alguna manera están diciendo quién es quién. O sea, la fuerza va en dirección Z, que es el segundo subíndice, la dirección de movimiento global, y esa va a ir aplicada sobre superficies que son perpendiculares a R. O sea que esta fuerza va a actuar como de corte, es decir, como tangencialmente, valga el abuso del lenguaje, con respecto a la superficie que se está trabajando, ¿cierto? Entonces, pues aquí hay que resolver esta, ¿no? Entonces utilizamos teorema fundamental de cálculo, que es decir, integral por todos lados con respecto a un elemento de área. En realidad, pues ese integral va a ser de área. Entonces, ¿no? Es una integral doble en el fondo, ¿no? Que está aplicada sobre la superficie deseada. Nada más que esta superficie deseada ahora debe ser perpendicular a R, es decir, no es la misma superficie que teníamos anteriormente, ¿eh? Es una superficie distinta, porque si R va emanando del centro hacia afuera, entonces la superficie perpendicular a R tiene que ser en forma de un cilindro, ¿no? Entonces ahora las superficies son de tipo cilindro, y a lo mejor la pregunta aquí sería, ¿pero cuál cilindro? Porque tenemos un cilindro de radio menor y también tenemos un cilindro de radio mayor. Bueno, es que esta fuerza se va a calcular sobre una superficie cilíndrica de radio arbitraria, porque además estamos hablando de la fuerza ejercida sobre una placa o sobre una lámina de fluido. Recuerden que aquí las láminas de fluido se ven torcidas, ¿no? Estamos pensando así, o sea, como cilindros de fluido, ¿no? Entonces, pues aquí la superficie sobre la cual hay que actuar es un cilindro de radio R minúscula variable. ¿Está bien? O sea, una R arbitraria, ¿no? Porque Sí. es una superficie de fluido, ¿cierto? De forma cilíndrica. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Nada más que aquí, pues ya uno se ve canchero, ¿no? ¿No? Y entonces uno dice, bueno, a ver, pero si la integral va a ir sobre una región que es perpendicular a R, entonces cuando yo descomponga esta integral como una doble, ahí va a tener que decir de teta y de zeta, porque justamente esas direcciones son las que son perpendiculares a R. Es decir, si tú haces integrar sobre una superficie que es perpendicular a cierta dirección, esa dirección no va a participar,
¿no? En la integral, porque ella no va a formar parte de esa superficie, en virtud de que esto es perpendicular a dicha superficie. Entonces aquí si quisieran poner con integrales dobles, pues tendrían que poner ahí el jacobiano y tendrían que poner de teta y de zeta, pero no de r. ¿Sí es claro esto para todos? O sea, es súper fino, ¿eh? Es decir, si quieren ustedes hacer aquella integral doble, está bien, pues los invito a que lo hagan, ¿no? Sin embargo, les digo ya, como uno, pues ya sabes, que entonces aquí que va a venir de teta y de zeta, y sabemos además o nos recordamos que esta cosa pues sí es variable, ¿no? Pero es una función de R. Es una función de R que tenía un término por ahí lineal y un término hiperbólico, o sea, uno entre R, pero es función de R nomás, o sea, de R minúscula, no de Z ni de teta, que es con respecto a quien se va a integrar aquí. Por lo tanto, frente a esta integral que está acá, esto es como si fuera una constante, porque es dependiente nomás de R. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es lo que hago. Hincapié aquí, por eso saqué esta tau. Y sabemos por otra parte que la integral unitaria, o sea, siempre que ustedes integren una función que diga 1 y que sea una integral volumétrica, aunque sea en dimensión 2, pues esto lo que te va a regresar es la medida de la región de integración, que es lo que estoy diciendo aquí. Como quien dice el área de la superficie. Y el área de esa superficie, pues sí la conocemos, porque como es el área de un cilindro, ¿cierto? De radio R minúscula, entonces esos 2pi por R, porque ese es el perímetro, y luego por el larguero, es decir, por L, que es lo que estoy poniendo aquí. Se acabó. Esa sería la distribución de fuerzas, ¿eh? A final de cuentas aquí. ¿Hay alguna duda hasta acá? Digo, porque esta parte sí es una. No, profe. Les digo, pero si no los convenzo, pues hagan la integral doble, ¿no? O sea, pongan ahí dos integrales, pónganle el jacobiano, sustituyan quién era tau, pónganle ahí de teta de zeta, teta moviéndose de 0 a 2pi, zeta pues de 0 a L, hacen la cuenta y verán que pues van a llegar aquí, ¿no? Nada más que esta manera es más fina y más rápida, ¿no? Muy bien. Lo capaz que sí deben de entender qué están haciendo, porque si no, pues este tipo de argumentos ya no funcionan si no lo entendemos bien, ¿no? Eso es. Entonces, bien, ahora lo que he hecho es, pues está muy bien, la distribución de fuerzas está dada por el esfuerzo de corte multiplicado por el área superficial, pero ¿quién era tau R de Z, no? Ah, pues tau R de Z es este. A ver, Sí. vamos a regresar ahí, ¿no? Porque yo creo que aquí, sí, sí, fíjense qué estaba pasando. Recuerden cómo era el término de tau R de Z. Tenían un término lineal menos un término que era hiperbólico, que es decir, esta cosa que estaba aquí, de hecho, entre entre R minúscula, ¿eh? Ese era. Si quiero lo recordamos, a ver, pues, ¿para qué me pongo imaginativo? A ver, ahí está. Es este. Entonces vean la estructura aquí de tau. En realidad este gradiente de presión es medio. Esta es una constante. Y eso va multiplicado por R minúscula, que es la variable, es una parte lineal, menos esta lambda cuadrada por R cuadrada. Recuerden que esto ubica la posición del máximo, ¿cierto? De hecho, este es el radio de donde está ubicado el máximo, ¿eh? Esto entre una variable lineal y una hiperbólica, ¿no? Entonces vamos a regresar allá ahí donde estábamos, con esto en mente, ¿no? Ustedes si tienen por ahí su archivo, pues sí les agradezco que lo vean para que no se pierdan, ¿verdad? Y ahí está, ¿eh? O sea, aquí está el gradiente de presión es medio, ¿no? Y de este lado está R lineal menos esta cosa entre R. Pero cuando multiplicas por R minúscula, entonces la R lineal ya se volvió cuadrática y entonces este R lineal va a cancelar con la parte hiperbólica que teníamos. Y entonces va a generar ¿Sale? Eso es lo que pasó. Por otra parte, pues esta L, que venía dada por el área perpendicular a R, esta L va a anular con el L que ya traíamos aquí de este gradiente. El 2 anula con este y va a quedar simplemente esta cuenta, ¿no? Esa cosa que está allí. Eso escrito en términos de lambdas, o si regresan a la ecuación puesta en términos de capas,
pues así, porque acuérdense que 2 veces lambda cuadrado era igual a 1 menos capa cuadrada entre el logaritmo. Por eso ven este medio aquí. Entonces es indistinto cómo pongan la fuerza, si en términos de lambda o en términos de capa. A mí la verdad es que me gusta más en términos de lambda, en primer lugar por lo que les comenté la vez pasada. Lambda de R es un punto umbral, o sea, lambda de R es un punto que nos va a decir cómo se va a comportar la tau, porque ahí la tau o va a ser 0, o si se mueven hacia la izquierda de esa lambda de R, va a salir una tau negativa, o si se mueven hacia la derecha de lambda de R va a salir positiva. Entonces es un punto muy importante. Y además de que la ecuación pues, es más simple escrita en esos términos. Sin embargo, bueno, pues a lo mejor para ciertos intereses, pues, interesa poner ahí en función de capa y pues también puede, ¿no? Eso ha sido todo. Pero son soluciones análogas, ¿no? Lo que sí me gustaría que se dieran cuenta aquí, pues es lo que voy a decir a continuación, ¿no? Ahí voy. Aquí. Como lo que pide el problema es calcular la fuerza total, o sea, la fuerza que el fluido ejerce o que el fluido siente, ¿no? Por efecto de estar en contacto con ambas paredes, la del cilindro de radio menor y la del cilindro de radio mayor, entonces lo que hay que hacer es evaluar esa fuerza, que es una función de R minúscula, pues sobre la superficie exterior y sobre la superficie interior y luego sumarlas. Pero esto hay que hacerlo en valor absoluto. ¿Por qué? Lo que ocurre es que tau, acuérdense que hay una zona donde es positiva y hay otra zona donde es negativa. Sí, pero esa no es culpa de la fuerza, porque la fuerza sigue actuando en la misma dirección. O sea, no es que hay no es que la fuerza sea positiva en una dirección y negativa en otra, propiamente dicho, ¿no? Sino lo que ocurre es que la tau es positiva o negativa, no por culpa de la dirección de fluido, repito, o de la dirección de la fuerza, propiamente dicha. O sea, porque esta tau es positiva o negativa, no por culpa de la dirección del movimiento global, sino por culpa de la dirección de transporte. Por culpa de la dirección de transporte. Por eso es que esto puede ser positivo o negativo. Sí, pero eso, la dirección de transporte no le pega a la fuerza, propiamente dicha, ¿no? Entonces, cuando realmente el fluido se mueve ascendentemente, pues realmente las fuerzas van en la misma dirección. Sea que estés estudiando la fuerza que ejerce el fluido sobre los alrededores, o sea, al revés, que estés estudiando la fuerza que los alrededores ejercen sobre el fluido, ahí la fuerza pues es contraria, pero ambas son aditivas, que es finalmente lo que ando diciendo aquí. Entonces, por eso me voy a fijar en el valor absoluto de estas, ¿no? En el valor absoluto de estas, porque si le hago caso, pues, a la distribución que encontré aquí abajo, o sea, es como decir a este perfil de fuerzas, siendo abusivo un poco el lenguaje, pues entonces ahí puedo obtener que, de hecho, esta fuerza va a poder ser positiva o negativa, y de hecho, desde acá lo ven, fíjense, para que vean que esto es así. Fíjense que si aquí yo pongo que R minúscula es lambda de R, o sea, la zona donde la tau es mínima, igual a 0, o la velocidad es máxima, va a volver a pasar que la fuerza se cancela ahí. Y se va a cancelar pues, porque el esfuerzo se cancela, así de fácil, ¿no? Pero si ponen ahí radios superiores a lambda de R, pues esta fuerza va a ser positiva, pero si ponen lambdas de R menores menores a lambda de R, pues esta fuerza va a ser negativa. Pero repito, eso es por culpa de la dirección de transporte, o sea, es por culpa de la naturaleza de tau, no porque en realidad la fuerza vaya así. De hecho, siendo estrictos, como que esta cosa lo hubiéramos hecho mejor por regiones, ¿no? Para que así, ya desde aquí la fuerza, pues adoptar un valor u otro, dependiendo de la región donde nos encontráramos, ¿no? Es decir, si hubiera hecho como valor absoluto antes, el resultado más o menos se vería como que cuando la R va desde lambda de R hasta R mayúscula, pues el resultado es pero cuando R va desde capa de R hasta lambda de R, pues es al revés, pues esta red iría como al revés, ¿no? Bien, pero eso se puede hacer después, o sea, si entendemos esta situación que les acabo de decir ahora, pues podemos utilizar ese valor absoluto hasta acá. Yo utilizar la definición entonces de valor absoluto, que la definición de la función valor absoluto dice, si el argumento de la función es positiva, no le hagas nada, quítale las barras, ¿no? Si el argumento de la función es negativa, pues entonces le puedes quitar las barras, pero tienes que ponerle un signo menos a ese argumento, ¿no? A ver, a lo mejor no están acostumbrados a esta definición, entonces piensen en que queremos sacar, por ejemplo, el valor absoluto de 8.
8 es un número real, positivo. ¿Qué le hace el valor absoluto? Nada. Nomás quitan las barras y ya, ahí está. Pero supónganse que quieren sacar ahora el valor absoluto de -8. Con eso es un número real negativo, ¿no? Como es negativo, entonces yo voy a poder, según la definición de valor absoluto, quitar las barras, pero tengo que antecederle un signo menos, ese -8. Entonces quedaría menos el argumento que era -8, y luego menos por menos ya dio más. Entonces, por eso es que le sale +8. Así va la definición de valor absoluto, ¿eh? O sea, si la recuerdan como función, es una función seccionada, que justamente así dice, valor absoluto de x es igual a x si x era positiva, es igual a 0 si x es igual a 0, y es igual a menos x si x era negativa, ¿eh? Así va, es una función seccional, y su gráfica, por cierto, se ve como un pico, ¿no? Como dos rectas de 45 grados, pero una negativa, otra positiva, ambas convergiendo en el origen, y pues como un pico se ve. Muy bien. Entonces, si no se acuerdan, pues sí los invito a estudiar la función valor absoluto, ¿no? Y búsquenla por Google y para que la vean. Pero entonces funciona así. O sea, vemos que entonces esta fuerza, según lo que acabo de decir ahí abajo, pues va a ser negativa para radios menores a lambda de R, y kappa de R es más pequeña que lambda de R, porque este es el radio del cilindro pequeño, que está antes del radio máximo, que es lambda de R. Por lo tanto, ahí la fuerza hasta se va a mirar como si fuera negativa, ¿no? Y el valor absoluto de un número negativo le tengo que anteceder a un signo menos, pues porque menos por menos va a dar más, vamos, ¿no? Y luego, más la fuerza sobrevaluada en R igual a R mayúscula, pero ahí esta fuerza es positiva, justo por lo que acabo de decir, porque esta R supera lambda de R, entonces la fuerza pues es positiva. Por lo tanto, el valor absoluto no le hace nada, y entonces simplemente pueden borrar las barras. ¿Está bien? Lo que he hecho después es sustituir, ¿no? El perfil que acabamos de ver, o la distribución de fuerzas, pero evaluado en capa de R, que ese es el término de acá arriba, multiplicado por este menos, y luego sumado por esa distribución de fuerzas, pero evaluado en R igual a R mayúscula, que es esto que está aquí. Y el resto, eso es distributividad. O sea, cuando yo hago distribución de estos, entonces poner este menos lo que está allá arriba. Cuando ponga esto menos lo que está allá arriba, esta parte que está, esta resta, en realidad va a cambiar de signos. Aquí se va a ver como, bueno, no, más bien es hacer la cuenta, porque es suma algebraica, ¿no? Entonces, sí, pero menos por esta capa de R, pues va a salir capa cuadrado R cuadrada menos, y luego va a salir más, y cuando haga yo la suma algebraica de esos, pues estos van a anular, y simplemente me van a quedar estos dos, ¿eh? R cuadrada menos esta parte que está aquí, pero si factorizo por distributividad de este R cuadrada, pues va a quedar esto, y entonces ya nada más va a quedar 1 menos capa cuadrado, que es esta cosa que está aquí. Y si reescribo un poquito esto, es decir, si uso conmutatividad ahí de los factores, entonces esta pi la puedo poner por acá, y entonces nos damos cuenta que casualmente esta cosa ya la conocemos, y este pi por radio al cuadrado por 1 menos capa cuadrada era el área del ángulo. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces resulta que la fuerza total vino siendo el gradiente de presiones, o sea, la presión de abajo menos la presión de arriba, pero eso multiplicado por la misma área, porque abajo y arriba están actuando en la misma área, que era la del ángulo. Entonces resulta que, újole, pues entonces la fuerza asociada a presiones, la total, pues se podía calcular como ya sabemos, ¿no? Pues es decir, recuérdense cómo iba la fórmula de la presión, pues era fuerza sobre área, ¿no? Fuerza que era perpendicular al área, y como la fuerza va en dirección Z, y justamente la superficie perpendicular era la del ángulo, es decir, esta, pues no es nada raro entonces que sea presión justamente por esa área, que es lo que estoy diciendo acá abajo. Entonces la delta de P, por el área de sección transversal a ambas, ¿no? Pues nada raro, ¿no? Pues es decir, como que hasta desde secundario no se hubiera esperado esto, ¿no? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok. Ya nada más como observación decir que pues realmente el número de Reynolds pudo haber sido calculado con diámetro hidráulico, y diámetro hidráulico es 4 veces el radio hidráulico. Entonces querría decir que ahí, en lugar de utilizar esta, pues eso lo multiplicaban por 4, y 4 entre 2 pues es el doble de esto. Entonces les hubiera quedado pues esta expresión, ¿no? Obviamente hay que sustituir ahí a la velocidad media, que esta es la que viene en el verde. Él siempre trabaja con diámetros hidráulicos. Entonces, muy bien. Y ese sería todo el problema realmente. Fíjense, terminamos temprano, qué bueno. Está bien.
Entonces, ¿alguna duda? Los oigo muy serio, más bien no los oigo. Entonces, No, todo bien. bueno, tengo esperanza de que más o menos me haya escuchado, ¿eh? Sí, todo se ve claro. Qué bueno, porque ya ven que luego se vicia, se retrasa el sonido, en fin, hay una serie de factores aquí que intervienen en contra, ¿no? Entonces, digo, y no es que uno quiera ser negativo, pero pues es que así es, ¿no? Entonces, ¿todo bien entonces? Sí, todo bien, profe. Bien. Dicen por acá que si sobre la evaluación, que si será solo con la calificación del examen, pues depende. Depende, porque eh, si ustedes han hecho tarea y quieren, ustedes, que esa tarea cuente, pues cuenta, ¿no? O sea, lo que habíamos quedado, o sea, tarea 20%, examen 80%, o incluso la tarea puede subir, ¿eh? A como están las cosas, incluso la tarea puede subir a un 30 y 80. Eh, este, pero eso sí han hecho tarea, ¿verdad? Si no han hecho nada, pues entonces a 100% el examen ya. Sí. O sea, evidentemente aquí, pues sí, voy a ser un poco más flexible de lo que suelo ser, ¿no? Ya me que de por sí yo soy un pan de Dios, ¿no? Pero ahora más, ¿no? Entonces, ok. Sí, dicen, en caso de no aprobar habrá extra o ETS. Pues yo creo que hay que ser positivos, ¿no? No, échenle ganas. Pero el asunto es que sí, si de todos modos, por cualquier motivo no llegan a aprobar, que ojalá no sea el caso, eh, pues sí, tengo pensado hacer en algún momento un extra. Tengo que ver el calendario que nos mandaron y todo, pero de a título sí va a haber. No me pregunten cómo va a ser el asunto, porque no lo sé. Sí, en realidad, hay muchas cosas que nosotros también desconocemos. Es más, me atrevo a decir que hay muchas cosas incluso que las autoridades desconocen cómo diablos le vamos a resolver. ¿Eh? Pero en fin, pero de alguna manera tenemos que hacerle. O sea, eso sin lugar a dudas. ¿No? Entonces sí hay fechas tentativas programadas para ETS y toda la cosa, ¿no? Entonces yo creo que sí, tendremos que ponernos de acuerdo para ello. Yo les iré diciendo qué pasa, ¿no? ¿Alguna duda más? Pues, ¿no? Bueno, acá me preguntan si podríamos ponernos de acuerdo en los horarios. ¿A qué se refieren? ¿De clases? Por ahí me habían sugerido que lo pudiéramos dejar eh, para los días que teníamos asignados en la teoría, pero aquí hay dos grupos distintos. Entonces, bueno, por principio de cuentas, entonces hay como 4 horarios distintos también, ¿no? O sea, 4 posibilidades, ¿no? Entonces ustedes díganme. Aquí, si ya no hay preguntas técnicas, de tener la grabación, porque pues ya no tiene sentido que todo esto se esté grabando. ¿No? Digo, nada más para efecto que quedó un super video grandísimo, pero pues Sí. nada más, ¿no? ¿Quiere ya para- Ajá. Sí, entonces si ya no hay dudas técnicas, entonces ya para parar aquí esto, ¿no? Entonces, ok.